El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Lo proclamado es palabra del Señor. Que por la palabra del Santo Evangelio sean perdonados todos nuestros pecados. En este domingo 25 de julio, normalmente tendríamos que estar celebrando el domingo, porque el domingo es la solemnidad de las solemnidades. Pero en vista de que Santiago Apóstol es el titular de la arquidiócesis, se nos ha pedido que celebremos esta solemnidad. Pues a veces cuando estas solemnidades o fiesta de los apóstoles caen domingo, pues quedan un poco opacadas, ¿verdad?, por la solemnidad del domingo, como debe ser. Y en este 25 de julio, pues nos proponen los textos propios de la fiesta de Santiago Apóstol. Y en la primera lectura nos dan cuenta de cuál fue el fin de este apóstol, que lo que Jesús le predijo, que iba a tomar el cáliz, que él iba a beber, se cumplió, porque ya vemos que la muerte de Santiago, pues no fue una muerte apacible, sino que murió decapitado en manos de uno de los hijos de Herodes, que reinaba. Y entonces Santiago bebe el cáliz que bebió Jesús. Así como Jesús sufrió la pasión, fue crucificado, pues también este apóstol muere decapitado y en manos del rey. Y en cuanto al Evangelio, pues se nos narra siempre para esta fiesta algo no muy positivo de la madre de los Zebedeos, de la madre de Santiago y Juan, sino algo un poco negativo, pero que también tiene su lado positivo. La madre de los Zebedeos, o la madre de Santiago y Juan,
se adelantan para pedirle a Jesús los primeros puestos, o el puesto de la derecha y la izquierda, en ese reino que ellos han oído que Jesús va a instaurar. Y entonces, como toda madre que quiere lo mejor para sus hijos, se adelanta. Como decimos en mi país, se pela la cara con Jesús y le hace esta petición: Señor, cuando llegues a ese reino, acuérdate de mis hijos, pero no le vayas a dar cualquier puesto. Quiero que les des esos puestos que son importantes, como por ejemplo ser asesores, consejeros del rey, esos que estaban a la derecha y a la izquierda para hablarle al oído al rey. Esa es un poco la intención de la madre de los Zebedeos. En otros textos dice que son ellos mismos que van y le piden eso a Jesús. ¿Cuál es la versión real? No se sabe. Pero lo cierto es que ellos dos van a hacerle esta petición a Jesús, que quieren unos puestos buenos en ese reino que Él ha predicado tanto, que tanto habló Jesús del reino de Dios, que los que lo escuchaban, incluyendo a sus apóstoles, pensaron que era un reino como los que ellos veían a su alrededor. Ellos en los pueblos vecinos veían reinos. Ellos mismos estaban bajo el dominio de un rey, el rey Herodes, uno de los hijos de Herodes el Grande. A la muerte de Herodes el Grande, el que persiguió a Jesús, el que vivió cuando nació Jesús, el que hizo la matanza de los inocentes, ese había muerto y su reino se había dividido. Lo que era el reino de Israel se había dividido entre sus 3 hijos, Agripas, Antipas y Arquelao, ¿verdad? Y uno de estos hijos de Herodes, pues es el que reina en tiempos ya de Jesús adulto y de los apóstoles. Pues ellos veían que el rey Herodes y que el emperador romano y que otros reyes pues tenían su corte y tenían su estructura para gobernar, y en esas estructuras habían puestos importantes. Y Jesús le dice: ustedes no saben lo que piden. Y allí es donde les recuerda a la madre de los Zebedeos y a los propios involucrados que hay que beber un cáliz, que hay que pasar una prueba, que hay unas condiciones para ocupar esos puestos o para ocupar un puesto en el reino de Dios. ¿Van a beber ustedes el cáliz que yo voy a beber? ¿Van a cumplir ustedes las condiciones necesarias para entrar en el reino de Dios? Y ellos dicen: sí, estamos dispuestos. Sí cumplimos esas condiciones. Con tal de conseguir el puesto, la gente dice cualquier cosa. A veces cuando uno contrata a alguien, ¿verdad? ¿Y usted sabe hacer esto? Ah, sí, padre. ¿Y usted sabe hacer lo otro? ¿Cómo no? Con tal de conseguir un puesto, mentimos o decimos cualquier cosa. Después entonces que vienen los clavos, como dicen ustedes, ¿verdad? Que no saben hacer las cosas. Como pasa ahora, ¿verdad? Nombran a alguien de ministro y no saben ni cómo implementar un presupuesto. Es lamentable que haya dinero y que la gente no sepa cómo implementar un presupuesto para cubrir una necesidad. Y ahí ven los informes ustedes, cómo a veces
los ministerios no gastan el presupuesto que se les da. Ahí está el presupuesto y no saben cómo implementarlo. Y la gente pasando necesidad. Y ahí está el dinero y pasa el otro presupuesto y ahí se quedó ese dinero. Porque no saben planificar, no saben implementar un presupuesto. O las estructuras burocráticas también obstaculizan la agilidad con que hay que implementar un presupuesto. Jesús le dice, bueno, si ustedes van a efectivamente a sufrir, a pasar por ese cáliz como yo he pasado o como yo voy a pasar. Y eso era lo que leíamos en la primera lectura. Santiago, uno de estos dos hijos de Zebedeo, beben el cáliz del sufrimiento, de la persecución al que fue sometido Jesús. Pero aún así dice Jesús, pero eso de darle el puesto de la derecha o la izquierda no me corresponde a mí concederlo. Es mi Padre el que va a dar esos puestos. Y porque Jesús sabe que antes de los apóstoles hay gente haciendo fila para esos puestos. Ya había gente haciendo fila. Ustedes se imaginan todos los profetas, Moisés, Abraham y toda esa gente del Antiguo Testamento que vivieron y que fueron fieles a Dios también, y que sirvieron desinteresadamente a Dios. Toda esa gente estaría allí esperando esos puestos. La Virgen María, imagínense el gran servicio de la Virgen a la historia de salvación. ¿Cómo no va a tener un puesto la Virgen al lado de Jesús, al lado de Dios? Por eso Jesús no se atreve a hacer distribuciones de puestos. Eso es mi Padre, el que está en el cielo, que va a determinar quién. O Él mismo. En el credo decimos, está a la derecha de Dios Padre. Los Zebedeos le querían quitar el puesto a Jesús ya. Ya ese puesto estaba reservado para Jesús. Jesús está a la derecha, yo sé a la izquierda estará la Virgen. No se sabe. Cuando lleguemos al cielo vamos a ver quién es que está allí. Todavía el de la izquierda no se sabe, pero la derecha ya está. Subió al cielo y está a la derecha de Dios Padre. Así que ese puesto ya está reservado. No nos afilemos tampoco nosotros, porque ya ese puesto no nos corresponde. Pero lo interesante es que Jesús pone bien claras las cosas. Y dice que los hermanos, los otros 10 discípulos, se molestan con estos 2 discípulos. Se molestan porque ellos también querrían lo mismo. Y estos 2 van a adelantarse. Y comenzó ahí la disputa y la pelea. Y Jesús los llama aparte y les dice, cuidado, están equivocados, porque en el reino del que yo les he hablado, las cosas son diferentes. No es igual que los gobiernos y que los reyes o los que lo gobiernan a ustedes. Aquellos que los tiranizan y los oprimen, esos que ustedes quieren quitar porque los oprimen, esos que ustedes quieren que dejen de oprimirlos, como el rey Herodes, como el emperador, como los sumos sacerdotes que se habían constituido en opresores también. Los que los gobiernan a ustedes los tiranizan y los oprimen.
Pues eso no puede ser en mi reino. Así no puede ser mi reino. Mi reino no será así. No habrá opresión. No habrá opresores. Es un reino totalmente distinto. No es al estilo de los reinos terrenos. Por eso cuando él va ante Pilato y Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Y Jesús le contesta, mi reino no es de este mundo. A veces entendemos, es que el reino de Jesús está en Marte, en Plutón, en Andrómeda, en Júpiter, en Saturno. Cuando dijo, mi reino no es de este mundo, quiere decir que mi reino no es al estilo de este mundo. No se maneja y no se va a manejar la lógica, la dinámica de los reinos del mundo, de la forma de gobernar el mundo. Y pone una condición muy importante. El que quiere ser el primero en el reino de los cielos, que sea el servidor de todos. El que quiere ser el primero, ocupar los primeros puestos, ser importante o tener alguna preponderancia en el reino de los cielos, tiene que ser el servidor. El servicio, mis queridos hermanos, es la condición indispensable para poder entrar en el reino de Dios o en la dinámica del reino de Dios. Y dice que también tenemos que hacernos esclavos, una palabra que no les gustaba mucho en los tiempos de Jesús, porque nadie quería ser esclavo de nadie. Los esclavos pues eran propiedad del amo. Y eso no sonaba muy bien. Pero lo importante es que Jesús establece el servicio como una condición para ocupar un lugar o para participar de la dinámica del reino de Dios. Algo que tampoco a nosotros nos gusta. No nos gusta servir, nos gusta que nos sirvan. Y él dice, porque así como el Hijo del Hombre vino a servir y no ser servido, así tienen que ser ustedes. Y es cierto que a nadie le gusta eso. Nos gusta mucho que nos sirvan, pero no servir. Y todos pasamos por esa situación. Todos tenemos esa actitud de que nos sirvan en vez de servir. Y empezamos por la casa. En el hogar soy yo servicial. O me gusta que me sirvan. ¿Cómo están esas relaciones de servicio en el hogar? Porque miren, nuestra mentalidad un poquito machista en nuestras sociedades, en nuestra cultura, a veces nos hace a los varones muy inútiles en la casa. Trabajamos a veces fuera, sí, afuera, sí, pero cuando nos corresponde en el hogar, allí nos volvemos un poquito inútiles. Nos gusta que nos sirvan. Entonces tenemos a nuestra esposa, que parece más una mucama, una empleada que una esposa. Entonces nos acostumbramos a veces a que esa esposa nos sirva, pero nosotros no somos capaces de servirle. Pues hoy no te vas a levantar, hoy yo voy a hacer el almuerzo, yo voy a hacer el desayuno. Quédate ahí en la cama tranquilita, ahí te lo voy a llevar a la cama. ¿Verdad que nos cuesta mucho eso? Servir. O voy a lavar los trastes, o voy a lavar la ropa, o voy a llevar a los niños a la escuela. No, a veces nos limitamos a hacer lo mío. Es que yo no puedo hacer eso porque yo soy varón. ¿De dónde acá hacer un oficio doméstico le va a quitar a uno su virilidad o su masculinidad?
O también puede ser lo contrario, ¿verdad? Puede que el hombre también sea sometido. Y ahí la mujer se aprovecha. Tú eres la reina de la casa, entonces yo voy a hacer todo. Tampoco, ¿verdad? No. O los hijos también. Vamos acostumbrando a los hijos. Ahí es que usted es varoncito, usted no debe ir a lavar los trastes, usted no debe barrer. Y la pobre muchacha, la única hija, es la que se da su gran trabajada, ¿verdad? Ahí sirviendo y el varón ahí en la cama viendo televisión o viendo el teléfono. No, señor. Entonces, eso del servicio lo aprendemos en la casa y a veces está marcado mucho por lo cultural. Entonces tenemos que enseñar a los niños, a las niñas, a servirse mutuamente, que ningún servicio pues nos hace menos o nos hace más. Servir. Y lo aprendemos en la casa, el servicio. Yo creo que también cuando queremos los primeros puestos es porque queremos servir. Y ese es un poco la enseñanza de hoy. ¿Para qué queremos un puesto? En la iglesia, en el hogar, en el gobierno, en el grupo apostólico. ¿Para qué quiero yo un puesto? ¿Para servir o para que me sirvan? ¿Para hacer el bien o para hacer el mal? ¿Para qué quiero yo un puesto? Es el tema que estamos viviendo hoy, ¿verdad? ¿Para qué quieren los puestos en el gobierno o en las instituciones del Estado? ¿Para qué? ¿Es para servir o es para servirse de ese puesto? Yo creo que en la gran lógica de la gente, si no fueran tan codiciados los puestos políticos, no se va con la intención de servir, sino de servirse del puesto. Si no fueran tan peleados los puestos. Yo digo que si a un diputado, a un ministro o a un miembro del órgano judicial le pagaran lo mismo que gana un maestro, que gana un médico, que gana un trabajador, nadie querría esos puestos. No se los pelearan tanto. ¿Verdad? Deben de equiparar todos los sueldos. Pero aunque usted sea legislador, usted va a ganar como si fuera un profesional. Como si fuera un abogado, como si fuera un... Bueno, abogado no, porque los abogados, ¿verdad? No. O sea, ahí ese es tema aparte. Pero usted como médico, como maestro, como catedrático, ese va a ser su sueldo, un sueldo estándar, porque tienen que tener esos sueldazos, mientras una persona que ha estudiado tanto, pues no es recompensado. Entonces creo que por ahí va el tema de hoy. Tenemos que aprender pues a servir y así aspirar a los puestos, pero que sea para servir y no para someter y servirnos nosotros. Que así sea.